Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Tema 5, Arte Prerrománico. Soy Juan Jesús Pleguezolos, profesor de Historia de Instituto, y estoy realizando esta serie de audios que puedan ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a superar dicho examen y a superarlo con éxito. Y además tengo la misión no solo de ayudarte a superar esta asignatura y a superarla bien, sino que también disfrutes durante estos minutos, que disfrutes estudiando la asignatura, porque el arte está muy bien, el arte está muy chulo, el arte es una maravilla, la historia del arte es fascinante. Es así, o sea, no puede haber alguien que no le guste la historia del arte, o por lo menos a mí me cuesta entenderlo, Antes de empezar con el programa, dos cosas. Es conveniente que sigas la cuenta de Historia del Arte para Selectividad de Instagram, donde iré subiendo todas las imágenes que vamos a comentar en cada capítulo, las vamos a subir a Instagram, pues para que puedas irte a la calle, escucharme y a la vez pues mirar las imágenes y estudiar al mismo tiempo. También, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace de todo ello en las notas del programa. Bien, en el arte prerrománico vamos a tratar 4 estilos a la vez. Vamos a hablar del visigodo, del carolingio, del asturiano y del mozárabe. Vamos a empezar por el visigodo. Recordemos que el Imperio Romano de Occidente cae en el año... Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, deberías de saberlo. Año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente echa la cancela. Finito, forever and ever. Entonces, ¿por qué? En buena medida porque los pueblos bárbaros habían estado liquidando e invadiendo poco a poco el Imperio Romano de Occidente. Y uno de esos pueblos fue el pueblo visigodo, que llega a la península ibérica en el año 507 y establece su capital en Toledo y establece lo que es el reino visigodo de Toledo. ¿Qué más? Tenemos que decir que el arte visigodo se desarrolla desde el siglo VI al siglo VIII. Y hay 2 características fundamentales. Miren, los visigodos habían estado en contacto con el Imperio Romano pues durante más de un siglo. De manera que tienen en su arte un sustrato tardorromano. ¿Qué más tenemos que decir? Pues los visigodos también, como pueblo germano, también tienen un sustrato germano. Entonces, en su arte se funden esa cultura germánica y el sustrato tardorromano. Vamos a hablar de las características del arte, de la arquitectura visigoda. Miren, muy importante. Así como decíamos que Roma era una sociedad urbana y sus principales edificios se encontraban en la ciudad, tenemos que decir que las manifestaciones de la arquitectura visigoda se encuentran en el ámbito rural, en el campo. En el campo, parece de cuento, o sea, es que las iglesias de la arquitectura visigoda parecen iglesias de cuento, porque están ahí en mitad del campo, en mitad del bosque, una iglesia pequeñita, chiquita, casi que se funde con el paisaje. Tú miras una iglesia visigoda y parece que es una casita de papel hecha por un niño, tan bonitas, tan pequeñas, son muy muy lindas. Vamos a ver, ¿qué tienen? Hemos dicho, primera característica, ámbito rural. Segunda característica, planta basilical. Debes de saber ya qué es la planta basilical. No lo sabes, te lo recuerdo. Ya sabes, edificio rectangular dividido en 3 naves. La nave central está elevada y se apoya sobre las naves laterales. Al final de la nave central tenemos el ábside, ya saben, esa planta semicircular. Al comienzo de la nave central tenemos el nártex. Y al final de la nave central se solía añadir otra nave que cortaba la nave central y solía configurar una cruz. A la planta le daba forma de cruz. ¿Qué más? La construcción se hacía con sillares de piedra. ¿Qué es un sillar de piedra? Pues una gran piedra cortada por todos sus lados iguales. Imagínense una pared donde sobresalen los ladrillos y vemos los ladrillos muy bien cortados. Bueno, pues lo mismo, pero con piedras, es decir, piedras que están bien cortadas. Usan el arco de herradura. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que el arco tiene forma de herradura. La que vemos en los animales, pues esa es la misma forma que usan en el arco. Las bóvedas, la cubierta, suelen usar la bóveda de cañón. ¿Cómo definimos una bóveda de cañón? Se puede hablar de una sucesión de arcos de medio punto, o bien podemos imaginarnos un cañón, sí, un arma, un cañón,
cortas el cilindro por la mitad y ¿qué nos aparece? Pues bueno, pues esa es la forma de la bóveda de cañón. Y atención, entre el altar y la nave central había un iconostasio. ¿Eso qué es? ¿Qué es el iconostasio? Pues esto es interesante, lo he enterado preparándome este tema. Y es que en la antigüedad, entre el altar y la nave central donde estaban los fieles, pues estaban separados. O sea, la Eucaristía, digamos que se hacía a escondidas. Y esa pared que dividía el altar de la nave central estaba cubierta de iconos. Por eso se le llama iconostasio. Y esto, si vais a Oriente, al Mediterráneo oriental, en la iglesia ortodoxa, esto se sigue viendo. En la iglesia ortodoxa se sigue viendo que entre el altar y la nave hay una pared, y tras esa pared es donde el sacerdote realiza la Eucaristía. Bueno, pues esto también lo teníamos en el arte visigodo. ¿Qué más? Se usan estancias para el sacerdote, que se vendrían a ser un antecedente de la sacristía. Las iglesias tienen pocos vanos. Vanos. Entonces, si hay pocos vanos, ya saben, un hueco en la pared, pues, como el interior. El interior es oscuro, ¿vale? ¿Qué más tenemos que decir? Los relieves están hechos a bisel, es decir, de forma oblicua. Y las decoraciones suelen ser geométricas, vegetales, animales. Luego hablaremos de lo que es ¿qué es la decoración geométrica? Pues una decoración realizada con formas geométricas, punto. La decoración vegetal, cuando se simulan las plantas, y los animales, bueno, pues eso ya se sabe, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones más importantes del arte visigodo? Tenemos que hablar de la iglesia de San Juan de los Baños y la iglesia de San Pedro de la Nave. Vamos a comentar. Iglesia de San Juan de los Baños. Está en Palencia. La consagra el rey Recesvinto en el año 661. De nuevo, tiene planta basilical, tiene un nártex, tiene pues sus 3 naves, un transepto y, atención, el ábside tiene planta cuadrangular. El ábside es un cuadrado. ¿Y esto por qué nos llama la atención? Que habíamos dicho que el ábside solía ser semicircular. Bueno, pues aquí tenemos un ábside cuadrado. Tiene pues unas estancias para el clero, ya lo hemos comentado, eso sería el antecedente de la sacristía. Los arcos son de herradura y bueno, entre la nave central y el altar, pues hay un gran arco de herradura. Y en la clave de ese arco de herradura tenemos una cruz, que es la clave del arco de herradura, el punto más alto del arco. Esa es la clave. Bueno, pues ahí hay una cruz. La decoración, pues, es geométrica y hay flores, también hay rombos, las ventanas son muy pequeñitas y la cubierta está hecha de madera. Bueno, pues esta es la iglesia de San Juan de los Baños, iglesia de San Juan de Baños, en Palencia. Vamos a comentar ahora la iglesia de San Pedro de la Nave, que está en Zamora. De nuevo, esto es interesante. Atención, la iglesia de San Pedro de la Nave combina la planta basilical y la planta centralizada. Bueno, ya hemos dicho que tiene 3 naves y, atención, el ábside, de nuevo, es un ábside cuadrado. La decoración es geométrica y vegetal. Y los capiteles son muy interesantes. Los capiteles son raros, Estos capiteles son raros. Técnicamente un desastre, pero son bonitos de ver. Es curioso, ¿verdad? Dice, técnicamente tendrían un 0, pero molan, están chulos. ¿Qué llama la atención de esos capiteles? Pues miren, hay aves enfrentadas, tenemos escenas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel entre los leones. Esto aparece en todos los libros de historia del arte que estoy consultando, aparece esta imagen, Daniel entre los leones. También aparece el sacrificio de Isaac y aparece esa mano de Dios parando a Abraham para que no lo sacrifique. Esta imagen también está en todos los libros de texto. Y bueno, pues también representan a los evangelistas, a los apóstoles, y hay que decir que son relieves obviamente poco naturalistas. Son poco naturalistas, o sea, es una técnica un tanto tosca, un tanto rudimentaria. Hay que entender que estos artesanos, pues, en fin, lo hacían por intuición. No, el Imperio Romano se había hundido, no tenían referente, entonces lo hacen como buenamente pueden. Bueno, vamos a hablar del arte carolingio, Imperio carolingio, un señor llamado Carlos Magno, que era un crack, fue rey de los francos, y en el año 800 fue nombrado emperador y estableció un gran imperio que abarcaba prácticamente toda Centroeuropa.
¿Y qué quería este Carlomagno? Pues emular el Imperio Romano de Occidente, por eso protagoniza lo que se llama el Renacimiento carolingio. Él pretendía ser el heredero de Roma y restablecer toda la cultura, toda la arquitectura clásica. Bueno, lo consiguió a media, o mejor dicho, no lo consiguió, pero bueno, esa era su intención. Bueno, en arquitectura tenemos que destacar pues sus palacios imperiales con capillas. Él hacía su palacio imperial y su capilla, juntos. Iban unidos el palacio imperial y la capilla. Y los monasterios. Se ha conservado en un monasterio, en la abadía de San Gal, se ha conservado un plano. Y en ese plano pues ha pasado la historia, porque en ese plano están todas las disposiciones de cómo debía ser un monasterio. Ese plano se ha conservado en una biblioteca. Y bueno, ha sido un poco el modelo de las abadías que estarían en Europa durante la Edad Media. Pero bueno, vamos a hablar de la importante. Vamos a hablar de la Capilla Palatina de Aquisgrán. Capilla Palatina de Aquisgrán. Esto es interesante, una curiosidad. ¿Por qué se llama capilla? ¿Por qué se llama capilla? La palabra capilla, ¿de dónde viene? Viene pues de capa pequeña. Ya conoce la historia, si no se las cuento. Dice la historia que había un general romano que se llamaba San Martín, que un día encontró a un pobre que le pidió, que tenía frío, y le pidió algo con lo que abrigarse, y este general romano cogió su capa, la partió por la mitad y se la dio al pobre. Bueno, pues resulta que ese pobre era Jesucristo, ¿no? Entonces San Martín se convirtió en santo, se le construyó una basílica, San Martín de Tours, que ya la estudiaremos, y su capa pues recorre toda Europa, y hay muchas capillas, muchas iglesias que afirmaban tener parte de la capa de San Martín. Bueno, pues aquí va el tema. Según pues aquí en Aquisgrán, en esta capilla, se supone que estaba una parte de la capa de San Martín. Por eso a estas iglesias pequeñas las llamamos capillas, porque albergaban una parte de la capa pequeña de lo que quedaba de la capa de San Martín. Bueno, pues la Capilla Palatina de Aquisgrán se construye para albergar las reliquias de Carlomagno, entre las que se encontraba la capilla de San Martín, y que fuese su futura sepultura. Está construido como si fuese un martiria o mausoleo. Martiria, ¿qué era más que martiria? ¿Qué es martiria? Lo vimos. Pues en el arte paleocristiano, esos edificios de planta centralizada para glorificar homenajear a los mártires del cristianismo. Los mausoleos lo mismo, eran para las grandes personalidades del cristianismo. Pues entonces ya hemos dicho, la Capilla Palatina de Aquisgrán tiene planta centralizada y está inspirada en una iglesia del arte bizantino. Mira, como adivina esto, tío, que te pongan ya un día en selectividad. O sea, tienes nivel Maribel. Repito, la iglesia palatina de Aquisgrán está inspirada en una iglesia bizantina que está en Occidente, que está en la península itálica. Te veo que ya lo estás diciendo. San Vital, la iglesia de San Vital, que está en Rávena. ¿Vale? Pues la Capilla Palatina de Aquisgrán, de alguna manera, está inspirada, o tiene influencia, mejor dicho, quizás sería más correcto decir que tiene influencia de la iglesia de San Vital en Rávena. La planta central es octogonal y está pues rodeada de macizos pilares. ¿Cuál es la diferencia entre un pilar y una columna? Para que no te líes, el pilar es como una columna gigante. O sea, si tú vas a una iglesia y te encuentras una columna que no la puedes rodear con los brazos, eso es un pilar, ¿vale? Si ese sustento es más fino, es más pequeño, es de pequeñas proporciones, le decimos que es columna, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Decíamos entonces que esa planta central está rodeada de macizos pilares, y entre los pilares y el muro exterior corre lo que es el deambulatorio. Ya se sabe que los edificios de planta centralizada, ese pasillo que rodea a la planta central le llamamos deambulatorio. El muro exterior, está dividido en 16 lados, ahí lo lleva. El interior tiene 3 pisos, y en el nivel intermedio está la tribuna desde la cual el emperador asistía a misa. Hemos dicho que esta capilla estaba anexa a un palacio, y si no lo he dicho lo digo ahora, ¿vale? Esta capilla estaba anexa a un palacio, entonces
el emperador desde su mismo palacio, sin salir del palacio, llegaba a la capilla y desde la tribuna asistía a la misa. Los arcos son de medio punto. Tiene una cúpula sobre un tambor. Esto ya lo hemos visto también en el arte bizantino, esa estructura circular en forma de tambor que sostenía la cúpula y la alzaba, le daba más envergadura. Las galerías superiores que corren esos pisos superiores tienen bóvedas de cañón. Los materiales son ricos, o sea, estamos hablando, señores, del palacio, estamos hablando del palacio de Carlomagno, pues tienen materiales ricos. Y los arcos de medio punto están construidos de piezas, están construidos de piececitas pequeñas que le llamamos dovelas. Y vemos que esas dovelas alternan los colores. Y es curioso, interesante, que otra construcción que aparentemente no tiene nada que ver con esto, tiene arcos que alternan también los colores de las dovelas. De nuevo, aquí va a estar una de esas preguntas también que es muy importante, que debería de saberlo, y que no sabemos si fue coincidencia o realmente hubo una influencia lejana. Pero, señores, en la mezquita de Córdoba también encontramos esos arcos que alternan los colores de las dovelas. ¿Qué más tenemos que decir? Y, en esos pisos superiores se alternan pilares y columnas. Y el contraste, pues es interesante. Vamos a hablar ahora del arte asturiano. Bueno, el reino de Asturias, supongo que esto ya lo... Si estás escuchando es que estás estudiando también Historia de España, entonces ya te conoces la Reconquista, ¿no? Y bueno, pues entonces, el reino de Asturias se proclama heredero de los visigodos. Se proclaman sucesores de los visigodos. Y el reino de Asturias tiene su capital en Oviedo. ¿Cómo es la arquitectura? Bueno, pues es una arquitectura religiosa, una arquitectura palaciega y sigue los modelos de los visigodos. De nuevo, características, pues tiene una planta basilical de 3 naves, tienen su iconostasio. Los muros están hechos en mampostería. Antes hemos hablado de sillería. ¿Qué es la mampostería? Pues la mampostería es cuando se construye un muro con piedras irregulares. Así como la sillería tenía las piedras bien cortadas, irregulares, y los muros se veían, pues esas piedras en forma de rectángulo muy bien cortadas, ahora la mampostería es una construcción de un muro con piedras irregulares, así un poco, aparentemente un poco desordenado. Dice, oye, aquí parece que han ido cogiendo las piedras que tenían sin mucho cuidado, ¿vale? Pues la mampostería. Los arcos son de medio punto y son peraltados. ¿Qué es peraltado? Pues miren, a partir del capital, imagínense que la columna se supone que termina en el capital. Bueno, pues imagínense una columna, un capitel, y de repente la columna sigue. O sea, sigue la estructura cilíndrica, sigue de manera vertical y sigue un poquito más, entonces ya empieza el arco. Eso es un arco peraltado. Las bóvedas de cañón usan arcos fajones. ¿Qué son los arcos fajones? Pues los arcos fajones son los arcos que sobresalen de la bóveda de cañón, ¿vale? Las columnas sustentan la bóveda de cañón, pero resulta que el arco, las columnas prolongan su arco y sobresale de la bóveda de cañón. Tiene grandes contrafuertes. Estas iglesias tienen grandes contrafuertes en los exteriores. La decoración es con soga o cuerda, es decir, una decoración que imita la cuerda. Hay celosías en piedra. ¿Qué son las celosías? Las celosías suelen ser esas rejas que se solían poner en las ventanas. Bueno, pues aquí vemos celosías en piedra. Y bueno, se cuida, hay que decir que el aspecto exterior se cuida. Vamos a comentar algunas iglesias de las más importantes. Tenemos con Alfonso II, tenemos la iglesia de San Julián de los Prados. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues que lo hace el maestro Tioda. Está en Oviedo, está cerca de Oviedo y se construye a comienzos del siglo IX. ¿Cómo es la planta? De nuevo, basilical. Tiene grandes pilares cuadrangulares, la cubierta es plana. En el interior tenemos representaciones arquitectónicas y entre el altar y la nave central hay un iconostasio.
y está separado por un arco del triunfo. Es decir, dentro de la iglesia se coloca un arco del triunfo, ya sabes lo que es, ya lo hemos dado en el Imperio Romano, el arco del triunfo, esos arcos que se construían para celebrar la victoria de los emperadores. Bueno, pues ese concepto se lleva también a la iglesia, al interior de la iglesia. Para separar el altar de la nave se construye una especie de arco del triunfo. Los muros tienen una apariencia sólida, muros gruesos, muros muy sólidos. Y hay un juego en la altura, de las naves, y esta iglesia formaba parte de un conjunto palacial. Bueno, seguimos, vamos a hablar de Ramiro I. Este hombre construye un conjunto también arquitectónico del cual nos ha llegado Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. De Santa María del Naranco tenemos que decir que está en Oviedo, bueno, que la manda a construir Ramiro I, y que parecía que era el lugar donde se reunía el aula regia. Tiene una bóveda de cañón con arcos fajones y las arquerías que están en los laterales son ciegas. Es decir, son arquerías pegadas a la pared prácticamente con una función decorativa. Y de San Miguel de Lillo tenemos que decir que está cerca de Santa María del Naranco. Y bueno, tenemos que destacar la tribuna que tiene para que los reyes asistiesen a la misa y los relieves que hay en las jambas. Solo nos llega, de San Miguel de Lillo, solo nos ha llegado la parte occidental. Y de Alfonso III tenemos la iglesia de San Salvador de Valdedios en el año 893. Está en Villaviciosa, tiene planta basilical y, bueno, destacar que no tiene transepto. Y ya para terminar vamos a hablar del arte mozárabe. Vamos a ver, los mozárabes eran los cristianos que vivían entre los árabes y sucedió que en el siglo X muchos cristianos que vivían entre los árabes emigran al norte, a los reinos cristianos del norte. Y ahí, bueno, pues traen consigo esos elementos arquitectónicos propios del arte musulmán. Y la iglesia, una obra muy importante del arte mozárabe, es la iglesia de San Miguel de la Escalada, que está en León, y destaca su arquería con arcos de herradura propios de los que se veían en las mezquitas de Córdoba, sus dobles ventanas que están en el muro, su triple ábside, todos ellos elementos propios del arte islámico. Y también tenemos que destacar las miniaturas, sobre todo el comentario del Apocalipsis atribuido a Beato de Liébana. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te ayude a entender un poquito más el tema. Espero que te ayude a sacar una buena nota. Espero también que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que puedes seguir esa cuenta de Instagram, Historia del Arte para Selectividad. Y si quieres estar más en contacto con todas las cosas que yo hago, enterarte de todos mis proyectos, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. ¡Chao!